375,000 millones de pesos. Eso es lo que le costó a México intentar mantener viva a Pemex durante el último gobierno. Y ese dinero ya se acabó. Lo que queda es una empresa con la deuda hacia sus proveedores más alta en 16 años, con pozos que producen menos que hace una década, con refinerías que procesan una fracción de lo que deberían y con una factura pendiente que ningún rescate ha logrado pagar del todo. El dinero de Banobras entró, desapareció dentro del hoyo negro de las finanzas de Pemex y la situación no mejoró de manera proporcional al monto invertido. Eso es lo que muestran los números cuando se leen completos sin el filtro de los comunicados oficiales. Para que ese número tenga el peso que merece, hay que ponerlo en términos que el cuerpo pueda procesar. 375,000 millones de pesos, al tipo de cambio que ha manejado el peso en los últimos años, equivale a algo entre 18 y 20 mil millones de dólares, dependiendo del momento en que se calcule. Con ese dinero, se podrían haber construido 20 hospitales de tercer nivel en 20 ciudades mexicanas distintas. Se podrían haber otorgado becas universitarias a todos los estudiantes de educación superior en México durante 4 años completos. Se podría haber construido una red de transporte metropolitano en 5 de las ciudades más congestionadas del país. Todo eso, junto con el dinero que se usó para sostener a Pemex sin que la empresa mejorara de manera sustancial. Eso no significa que el dinero se tiró sin ningún efecto. Significa que el costo de oportunidad fue enorme y que los resultados medidos contra lo que se invirtió generan preguntas muy serias sobre la estrategia que se siguió. Pero el problema real va mucho más allá de los 375,000 millones. Pemex debe a sus proveedores una cantidad que no se había visto desde 2008. Empresas medianas y pequeñas que prestaron servicios, entregaron materiales, mantuvieron equipos y esperaron pagos que tardaron meses. Algunas esperaron más de un año. Algunas quebraron esperando. Y mientras eso ocurría, la deuda financiera total de la empresa petrolera seguía siendo una de las más grandes entre todas las empresas petroleras del mundo, con vencimientos que se acumulan en los próximos años y que el flujo de caja actual no alcanza a cubrir de manera autónoma. ¿Cómo llegó México a este punto con la empresa que durante décadas fue la joya del Estado, la que pagó hospitales, carreteras, escuelas y salarios de funcionarios? ¿Dónde fueron los 375,000 millones? ¿Qué pasó exactamente con el rescate de Banobras? ¿Y qué viene ahora que ese rescate está agotado y la deuda con proveedores sigue siendo la más alta en una generación? Esas preguntas tienen respuestas incómodas, respuestas que señalan decisiones específicas tomadas por personas específicas en momentos específicos. Y esas respuestas son exactamente lo que vas a encontrar en los próximos minutos. Si este tipo de análisis te importa, si quieres seguir la historia de Pemex con el detalle que merece, porque lo que pase con esa empresa le va a afectar a cada mexicano de maneras muy concretas. Ya sabes qué canal tiene que estar en tu lista. La suscripción cuesta menos que cualquier factura que le llegue a México por lo que le pase a Pemex. Para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que empezar por el origen de la catástrofe financiera. Y el origen tiene fecha, tiene nombre, y tiene una lógica que en su momento fue presentada como una visión de soberanía energética y que los números de hoy juzgan con una dureza que ningún comunicado puede suavizar. Pemex entró en los años 90 a un proceso de apertura parcial en el que el Estado mexicano fue permitiendo que actores privados participaran en segmentos específicos de la cadena del petróleo, aunque siempre con la empresa estatal como eje central. Esa apertura fue incompleta, disputada políticamente y generó tensiones dentro de la propia industria. Pero el resultado, hasta principios de los años 2000, fue que Pemex seguía siendo una empresa capaz de producir más de 3 millones de barriles diarios de crudo, de generar dividendos sustanciales para el gobierno federal y de mantener una posición relativamente manejable en los mercados de deuda internacionales. El punto de quiebre llegó con el agotamiento del yacimiento de Cantarell. Eso hay que decirlo con toda la claridad que merece. Cantarell fue durante décadas el motor de la producción petrolera mexicana. Un yacimiento supergigante en el Golfo de México que en su pico llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios por sí solo. Cuando ese yacimiento empezó su declive inevitable, a mediados de la primera década de los años 2000, Pemex se encontró en una posición en la que necesitaba reemplazar esa producción con nueva exploración y explotación, y carecía de los recursos técnicos y financieros para hacerlo a la velocidad que el declive de Cantarell requería. Lo que siguió fue una espiral que se fue retroalimentando. Menos producción significaba menos ingresos. Menos ingresos significaba menos inversión en exploración y producción. Menos inversión significaba menos producción futura. Y al mismo tiempo, el gobierno federal seguía extrayendo de Pemex un porcentaje enorme de sus ingresos en forma de impuestos y derechos que en los mejores años del petróleo caro habían llegado a representar más del 40% de los ingresos presupuestales del Estado mexicano. Pemex financiaba al gobierno mientras el gobierno no le dejaba suficiente para reinvertir en sí misma. Ese modelo fiscal era insostenible. Todo el mundo en el sector energético lo sabía. Tardó décadas en reconocerse públicamente y en derivar en la reforma energética de 2013, que intentó, entre otras cosas, aliviar esa presión fiscal sobre Pemex y abrir la exploración y producción e inversión privada que complementara las capacidades de la empresa estatal. La reforma de 2013 fue controversial desde el inicio.
Los defensores de la empresa pública la leyeron como una entrega del patrimonio nacional a intereses extranjeros. Los economistas del sector energético la leyeron como un ajuste tardío pero necesario a la realidad financiera de una empresa que no podía sola con la tarea que tenía asignada. Esa disputa política nunca se resolvió, se suspendió. Cuando López Obrador llegó al gobierno en 2018, la suspensión se convirtió en reversión. La política energética del nuevo gobierno fue explícita. Pemex volvía a ser el eje central de la estrategia energética del país. La empresa pública recuperaba terreno frente a los privados y la refinación nacional se convertía en una prioridad que se materializó en la construcción de la refinería de Dos Bocas. El discurso era poderoso políticamente. La base electoral respondió con entusiasmo. La realidad financiera de Pemex, sin embargo, no reaccionó al discurso, reaccionó a los números. Y los números en 2018 ya eran muy malos. La deuda financiera total de Pemex, cuando llegó el nuevo gobierno, superaba los 100,000 millones de dólares. La producción de crudo había caído a menos de la mitad de lo que fue en el pico de Cantarell. Las refinerías operaban a una fracción de su capacidad instalada porque el mantenimiento había sido diferido durante años por falta de recursos. La calificación crediticia de la empresa había empezado a deteriorarse en los mercados internacionales, encareciendo el costo de refinanciar los vencimientos de deuda que llegaban año tras año. El gobierno de López Obrador decidió responder a esa situación con una estrategia que tenía dos componentes centrales. El primero, inyectar recursos fiscales directamente a Pemex, ya sea en forma de aportaciones de capital, ya sea en forma de reducción de la carga fiscal que históricamente había sangrado a la empresa. El segundo, apostar por el rescate a través de Banobras, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como vehículo para canalizar financiamiento hacia la petrolera en condiciones que el mercado privado ya no estaba dispuesto a ofrecer. Esos 375,000 millones de pesos que se mencionan en el título de este video son la suma acumulada de ese esfuerzo durante el sexenio. 375,000 millones de pesos de recursos públicos canalizados hacia Pemex a través de distintos mecanismos con el objetivo de estabilizar sus finanzas, reducir su deuda más costosa, mantener sus operaciones y financiar proyectos de inversión que supuestamente iban a revertir el declive productivo. El resultado está en los reportes financieros trimestrales que Pemex está obligada a publicar porque tiene deuda listada en los mercados internacionales. Y lo que esos reportes muestran es una historia que merece leerse sin apresuramiento. La deuda financiera total de Pemex al cierre del sexenio de López Obrador se redujo respecto al pico que había alcanzado, pero siguió siendo de las más grandes entre las empresas petroleras del mundo, en términos absolutos. La reducción que se logró con los 375,000 millones fue real pero parcial. La empresa sigue siendo la más endeudada de su sector a nivel global en términos de deuda neta sobre activos. Esa métrica importa porque define el acceso futuro a financiamiento, el costo de ese financiamiento y la percepción de los mercados sobre la viabilidad de largo plazo de la empresa. Pero hay un número que ha pasado relativamente desapercibido en la conversación sobre las finanzas de Pemex y que es en muchos sentidos más revelador que la deuda financiera con los bancos y los bonistas internacionales. Es la deuda con proveedores, la que Pemex tiene con las empresas que le prestaron servicios, le entregaron insumos, mantuvieron sus instalaciones y esperaron que alguien les pagara esa deuda. Llegó a niveles que no se veían desde 2008. 16 años de historia que se comprimieron en un número que representa algo muy concreto. Miles de empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que operaron con su propio capital durante meses o años, financiando a la empresa más grande del Estado mexicano, porque Pemex no tenía liquidez suficiente para pagarles a tiempo. El impacto de esa situación sobre la cadena de proveedores del sector energético mexicano fue brutal y se ve en los registros de quiebras, de reestructuras y de cierres de empresas especializadas en servicios a la industria petrolera durante los últimos años. Cuando una empresa mediana que tiene el 80% de su facturación con Pemex ve que sus cuentas por cobrar se acumulan sin que lleguen los pagos, la presión sobre su flujo de caja llega a un punto donde la única salida posible es dejar de operar o buscar crédito bancario a tasas que no son sustentables con los márgenes del negocio. Muchas empresas del sector lo vivieron exactamente así, y la consecuencia sobre la capacidad operativa de Pemex fue directa. Los proveedores que quebraron o que dejaron de aceptar contratos por falta de confianza en los pagos se llevaron con ellos la capacidad técnica especializada que la empresa necesita para mantener sus instalaciones y desarrollar nuevos proyectos. Reconstruir esa cadena de proveedores, una vez que se fragmenta, tarda años y tiene un costo que no aparece en ninguna línea presupuestal, pero que es real y enorme. El impacto de esa situación sobre la cadena de proveedores del sector energético mexicano fue brutal y se ve en los registros de quiebras, de reestructuras y de cierres de empresas especializadas en servicios a la industria petrolera durante los últimos años. Cuando una empresa mediana que tiene el 80% de su facturación con Pemex ve que sus cuentas por cobrar se acumulan sin que lleguen los pagos, la presión sobre su flujo de caja llega a un punto donde la única salida posible es dejar de operar o buscar crédito bancario a tasas que no son sustentables con los márgenes del negocio. Hay empresas en Veracruz, en Tabasco, en Campeche,
que llevan décadas especializadas en servicios específicos para la industria petrolera, mantenimiento de válvulas, inspección de ductos, servicios de ingeniería especializada en yacimientos. Logística para plataformas marinas, ese tipo de capacidad técnica no se improvisa. Se construye durante años con inversiones en equipos, en formación de personal, en certificaciones que los estándares internacionales del sector exigen. Empresas familiares que empezaron con un contrato pequeño, que fueron creciendo, que formaron técnicos especializados que de otra manera habrían emigrado al sector privado internacional y que apostaron su futuro a ser parte de la cadena de valor de Pemex. Cuando Pemex dejó de pagar a tiempo, muchas de esas empresas tuvieron que tomar decisiones imposibles. Pagarle a sus propios trabajadores con dinero que no estaba entrando, negociar con sus bancos extensiones de crédito que llegaron a un límite, vender activos para mantener la operación. Algunos aguantaron, muchos no pudieron, y los trabajadores de esas empresas, los técnicos especializados que formaban el núcleo de esa capacidad, buscaron otras opciones. Algunos encontraron trabajo con empresas petroleras en otros países de la región que pagan en dólares y en tiempo. Algunos se reorientaron hacia sectores distintos. Algunos simplemente dejaron de trabajar en lo que sabían hacer porque el mercado que los necesitaba se contrajo hasta ser imposible vivir de ello. Esa pérdida de capital humano especializado es uno de los costos más silenciosos y más duraderos de la crisis de la cadena de proveedores de Pemex. Un costo que no aparece en ningún balance financiero, pero que va a limitar la capacidad de recuperación de la empresa durante años. Porque sin proveedores con capacidad técnica suficiente, incluso si los recursos financieros llegaran, la ejecución de proyectos se volvería más lenta, más cara y más dependiente de contratistas extranjeros que cobran más y que no dejan capacidad instalada en el país. La deuda con proveedores más alta en 16 años no es solo un número contable, es una descripción del estado real de las relaciones entre Pemex y el ecosistema de empresas que hacen posibles sus operaciones cotidianas. Hay que hablar también del rescate de Banobras, con el detalle que merece, porque la mecánica de ese rescate explica mucho sobre por qué el dinero entró pero el problema no se resolvió de manera proporcional. Banobras es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, una institución de crédito del Estado mexicano, cuya función original es financiar infraestructura pública, proyectos de desarrollo municipal y estatal, y obras que el sector privado no es suficiente para el mercado, pero que el Estado considera necesarias por razones de política pública. Usar a Banobras como vehículo para rescatar a Pemex fue una decisión que tiene una lógica de emergencia. En un momento en que los mercados privados empezaron a exigir condiciones cada vez más onerosas para refinanciar la deuda de Pemex, y en que las agencias calificadoras amenazaban con bajar la calificación crediticia de la empresa a territorio de bonos basura. El gobierno necesitaba un prestamista de última instancia con acceso a recursos públicos, y sin las restricciones de un banco comercial, Banobras cumplió ese papel. Canalizó recursos a Pemex a tasas y en condiciones que el mercado privado no estaba dispuesto a ofrecer. Eso le permitió a Pemex refinanciar vencimientos costosos, pagar parte de la deuda que tenía con bancos extranjeros en condiciones más favorables para la empresa, y mantener su capacidad de acceso a los mercados internacionales durante los años en que la situación financiera fue más crítica. Pero hay un problema estructural con esa solución que cualquier economista especializado en finanzas corporativas identificaría de inmediato. Cuando una empresa con problemas de viabilidad estructural, con producción en declive y con costos operativos que superan su generación de caja, resuelve sus problemas de liquidez con deuda nueva en lugar de con reformas que mejoren su generación de ingresos. La deuda nueva solo pospone el problema. Y cuando esa deuda nueva viene de una institución pública, el costo del aplazamiento lo paga el erario, es decir, lo pagan los mexicanos. Eso es exactamente lo que ocurrió con el rescate de Banobras. Los 375,000 millones de pesos de recursos públicos que se canalizaron hacia Pemex a lo largo del sexenio pasado no resolvieron los problemas estructurales de la empresa. Los aplazaron y mientras se aplazaban, la producción de crudo siguió cayendo, las refinerías siguieron operando por debajo de su potencial, los proyectos de exploración no generaron los descubrimientos que justificaran la inversión en el plazo esperado, y la deuda financiera total, aunque se redujo respecto al pico, siguió siendo una carga que la empresa no puede servir de manera autónoma con su flujo de caja operativo. El rescate de Banobras está agotado. Eso significa que ese mecanismo de apoyo extraordinario ya no tiene más capacidad para absorber el déficit financiero de Pemex. Y la pregunta que el gobierno de Sheinbaum heredó, junto con todo lo demás, es qué hace ahora con una empresa que sigue necesitando recursos que el presupuesto federal no puede proveer indefinidamente sin afectar otras prioridades del gasto público. Hay un dato que contextualiza bien la escala del problema. Los 375,000 millones de pesos que México gastó en sostener a Pemex durante el sexenio pasado equivalen a tipos de cambio actuales a algo cercano a los 20,000 millones de dólares. Eso es más de lo que cuesta construir varios hospitales, varias universidades, varios sistemas de transporte urbano. Es más de lo que muchos países destinan a su presupuesto de salud o de educación en un año completo. No se está diciendo que ese dinero se perdió en su totalidad. Parte fue a pagar deuda que de otro modo habría costado más.
parte fue a sostener operaciones que de otro modo se habían interrumpido con consecuencias inmediatas sobre el suministro de combustibles en el país. Pero la pregunta legítima que los analistas del sector energético y los especialistas en finanzas públicas están haciendo es si ese mismo monto invertido de manera diferente, con una estrategia distinta, habría producido mejores resultados para Pemex y para México. La respuesta honesta es que probablemente sí. Pero esa respuesta requiere definir qué hubiera sido una estrategia diferente. Y ahí es donde el debate se complica, porque toca decisiones que son simultáneamente técnicas y políticas. Una estrategia diferente podría haber implicado mantener la apertura a la inversión privada en exploración y producción que estableció la reforma energética de 2013. Esa reforma había empezado a generar resultados. Varios contratos con empresas privadas que encontraron yacimientos significativos en aguas profundas del Golfo de México y que estaban comenzando la fase de desarrollo cuando el cambio de gobierno frenó o anuló muchos de esos contratos. La inversión privada que ya había llegado o que estaba a punto de llegar se retrajo, los proyectos se retrasaron y la producción adicional que esos proyectos habrían generado no llegó. Una estrategia diferente también podría haber apostado por la rehabilitación técnica acelerada de las refinerías existentes, antes de invertir en construir una nueva. Las 6 refinerías que México tiene en operación, Tula, Salamanca, Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz y Ciudad Madero, llevan años operando por debajo del 50% de su capacidad, instalada porque el mantenimiento diferido durante años las dejó en un estado técnico que requiere inversiones sustanciales antes de que puedan operar de manera eficiente. Rehabilitar esas plantas habría sido técnicamente complejo y políticamente menos llamativo que construir una refinería nueva, pero probablemente más eficiente en términos del costo por barril de capacidad adicional de procesamiento generada. La refinería de Dos Bocas, el proyecto más visible de la política energética del sexenio pasado, merece una mención específica. Se presentó como el símbolo de la soberanía energética recuperada, la infraestructura que iba a reducir la dependencia de México de las importaciones de gasolina. El costo inicial estimado fue de unos $8,000 millones. El costo final, según distintas estimaciones y reportes de organismos de fiscalización, superó esa cifra de manera significativa. Y la operación de la refinería, según ha trascendido a través de reportes del sector, sigue sin alcanzar los niveles de producción que justificarían la inversión. Eso no significa que la refinería no vaya a funcionar eventualmente. La infraestructura existe, la inversión ya está hecha y los resultados de largo plazo dependen de factores que todavía no se conocen con certeza. Pero sí significa que el costo del proyecto fue mayor y los resultados de corto plazo menores de lo que el discurso oficial prometía. Hay un elemento adicional que complica el cuadro: el precio internacional del petróleo. La estrategia de rescate de Pemex se diseñó y ejecutó en un periodo en que el precio del crudo tuvo momentos de alta volatilidad. Los precios que el petróleo mexicano obtuvo en los mercados internacionales durante el sexenio pasado fueron en algunos momentos favorables y en otros relativamente moderados. Y la mezcla mexicana de crudo, que tiende a obtener un descuento respecto al barril de referencia Brent o WTI, por su composición química, no aprovechó al máximo algunos de los periodos de precios altos que beneficiaron a otros productores. Pemex, además, tiene costos de producción que en muchos yacimientos son más altos que los de sus competidores internacionales por la complejidad geológica de sus campos maduros, por la infraestructura envejecida y por la carga administrativa de ser una empresa del Estado con todos los compromisos laborales, de transparencia y de compra pública que eso implica. Esa combinación de costos altos e ingresos que dependen de un precio que ningún gobierno controla hace que la viabilidad financiera de Pemex sea especialmente vulnerable a los ciclos del mercado petrolero global. Cuando el precio del petróleo baja, Pemex sufre más que sus competidores. Cuando sube, recupera menos de lo que debería porque sus costos consumen una parte mayor del margen. Esa asimetría estructural es uno de los problemas de fondo que ningún rescate financiero puede resolver por sí solo. El gobierno de Sheinbaum heredó esta situación y las primeras decisiones sobre política energética de la nueva administración van a definir si hay una ruta de salida realista para Pemex o si el país va a seguir destinando recursos fiscales a sostener una empresa que no puede sostenerse por sí misma en las condiciones actuales. Hay un ángulo de esta historia que raramente se explica con claridad en los medios generalistas y que es crítico para entender la dinámica financiera que viene: la relación entre la calificación crediticia de Pemex y el costo de refinanciar su deuda. Las 3 grandes agencias calificadoras internacionales, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, han bajado la calificación de la deuda de Pemex en múltiples ocasiones. Durante los últimos años, en algunos momentos, la calificación de la empresa cayó a territorio de grado especulativo, lo que en el lenguaje de los mercados financieros se llama también bonos basura. Esa designación tiene consecuencias muy concretas. Muchos fondos de inversión institucionales, como los fondos de pensiones de Estados Unidos, Europa y Asia, tienen restricciones regulatorias o estatutarias que les impiden mantener deuda de emisores cuya calificación caiga por debajo de cierto umbral. Cuando Pemex cruzó ese umbral, esos fondos se vieron obligados a vender sus tenencias de bonos de Pemex, lo que aumentó la oferta de esos bonos en el mercado y deprimió su precio, que es lo mismo que decir que aumentó el rendimiento que el mercado exigía
para seguir prestándole a la empresa. Un mayor rendimiento exigido significa que cuando Pemex necesita refinanciar deuda que vence, lo hace a tasas de interés más altas. Y tasas más altas significan más dinero que la empresa tiene que destinar al pago de intereses cada año. Dinero que de otro modo podría usarse en inversión productiva o en pagar a sus proveedores. Es un círculo que se retroalimenta. La baja calificación encarece el financiamiento. El financiamiento caro aumenta la presión sobre el flujo de caja. La presión sobre el flujo de caja hace más difícil pagar a los proveedores y mantener la inversión productiva. La falta de inversión productiva deteriora los indicadores operativos. El deterioro de los indicadores operativos reafirma la baja calificación. Banobras interrumpió ese círculo parcialmente durante el sexenio pasado al ofrecer financiamiento en condiciones que no dependían de la calificación crediticia del mercado. Pero ese mecanismo de interrupción tenía un límite: la capacidad de Banobras de absorber riesgo sin comprometer su propia solidez financiera. Y ese límite se alcanzó. Por eso el rescate de Banobras está agotado. Ahora el círculo vuelve a girar. Y sin un mecanismo extraordinario que lo interrumpa, la dinámica financiera de Pemex en los próximos años va a ser muy complicada. Las opciones sobre la mesa son políticamente difíciles en distintas direcciones. La opción de mantener el esquema actual, es decir, seguir aportando recursos fiscales a Pemex mientras la empresa mantiene su estructura y su política operativa sin cambios sustanciales, tiene el problema de que los recursos fiscales del Estado mexicano tienen otras demandas urgentes: salud, educación, seguridad, infraestructura. Seguir destinando decenas de miles de millones de pesos anuales a Pemex tiene un costo de oportunidad concreto que se mide en cosas que no se hacen con ese dinero. La opción de abrir nuevamente el sector a la inversión privada, retomando el espíritu de la reforma de 2013, aunque sea de manera parcial o con una arquitectura diferente, es políticamente sensible porque contradice a uno de los pilares del discurso político del proyecto de gobierno, que trajo a Sheinbaum al poder. Hacerlo sin generar una ruptura con la base electoral del movimiento requiere una narrativa que lo justifique de maneras que todavía no están claras. La opción de una reestructura profunda de la empresa, que podría incluir la separación de algunas divisiones, la venta de activos no estratégicos o la renegociación de las condiciones laborales que representan una parte significativa de los costos fijos, es igualmente complicada porque toca intereses organizados que tienen poder real dentro del sistema político mexicano. Y la opción de simplemente dejar que la situación continúe como está, sin tomar decisiones de fondo, tiene el problema de que el tiempo trabaja en contra. La producción de crudo que declina cada año que pasa es producción que no vuelve. Los yacimientos maduros no esperan. La deuda que vence en los próximos años tiene que ser refinanciada en un mercado que observa las finanzas de Pemex con creciente escepticismo. Hay analistas del sector energético que han publicado en medios especializados sus estimaciones sobre cuánto tiempo tiene Pemex antes de que la situación sea genuinamente crítica en términos de su capacidad para servir su deuda sin apoyo extraordinario del Estado. Las estimaciones varían según los supuestos que se usen sobre el precio del petróleo, la trayectoria de la producción y el costo del financiamiento. Pero la mayoría de esos análisis coincide en que el margen temporal para tomar decisiones de fondo es de pocos años, no de décadas. Eso pone a Sheinbaum en una posición en la que las decisiones que se tomen en los próximos meses y años sobre Pemex van a definir el perfil financiero de México durante una generación. La empresa es demasiado grande y está demasiado integrada al sistema fiscal y energético del país para que lo que le pase no afecte a todos. El precio de la gasolina en México tiene un componente político administrado que el gobierno regula a través de estímulos fiscales que reducen el costo para el consumidor final. Esos estímulos tienen un costo fiscal que se refleja en menores ingresos para el gobierno federal. En la medida en que Pemex produzca menos crudo y tenga que importar más combustibles refinados del exterior, esos estímulos cuestan más o la alternativa es dejar que el precio en el surtidor suba, con consecuencias directas sobre la inflación y sobre el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Eso es lo que está en juego detrás del número de 375,000 millones de pesos y de la deuda con proveedores más alta en 16 años. No es solo la historia financiera de una empresa, es la historia de cómo las decisiones sobre la empresa petrolera del Estado terminan afectando el precio que paga cada conductor en cada gasolinera, el presupuesto disponible para cada hospital y la estabilidad fiscal de un gobierno que tiene compromisos sociales que no pueden cumplir sin consecuencias políticas graves. México lleva décadas con Pemex como el centro gravitacional de su política energética y como uno de los pilares de sus finanzas públicas. Ese modelo tuvo una lógica cuando el petróleo era abundante, barato de producir y caro de vender. Cuando esas tres condiciones dejaron de cumplirse a la vez, el modelo entró en crisis. Y la crisis no se resolvió con los 375,000 millones del rescate de Banobras. Se postergó. La deuda con proveedores más alta en 16 años es la señal más visible de que la postergación tiene un límite, que el sistema puede absorber cierta cantidad de tensión financiera durante cierto tiempo, pero que cuando la tensión supera esa capacidad de absorción, el colapso no es gradual. Las empresas proveedoras que quebraron por falta de pago no vuelven de un día para otro. Los pozos que no se desarrollaron por falta de inversión no producen retroactivamente.
Los técnicos especializados que emigraron a otras industrias o a otros países porque el sector petrolero mexicano dejó de ofrecer perspectivas razonables no regresan con un decreto. El daño que se acumula en silencio durante años de decisiones diferidas y de rescates que resuelven la liquidez sin resolver la productividad tiene una característica que lo distingue del daño visible. Cuando finalmente se hace evidente, es mucho más costoso de reparar de lo que habría sido prevenirlo. Shane Baum sabe los números. Su equipo económico y energético los conoce con un nivel de detalle que ningún comunicado oficial refleja plenamente. La pregunta que México necesita hacerse y que este video plantea sin pretender tener la respuesta definitiva es si el gobierno va a actuar sobre esos números con la urgencia que merecen o si va a seguir administrando la crisis de Pemex con los mismos instrumentos que la agravaron. La respuesta va a llegar. Los mercados la van a forzar si la política no la produce antes. Los vencimientos de deuda que Pemex tiene en los próximos 3 a 5 años van a poner sobre la mesa opciones que hoy parecen políticamente imposibles, pero que se vuelven financieramente inevitables cuando el tiempo se acaba. Hay algo que falta en esta conversación y que raramente se menciona cuando se habla de la crisis financiera de Pemex. Los trabajadores. Pemex emplea directamente a más de 140,000 personas. Con sus jubilados y sus sistemas de pensiones, el compromiso laboral de la empresa es mucho mayor. El sindicato petrolero, el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, es uno de los más grandes y más antiguos del país, con una historia que se entrelaza con la propia historia de Pemex, desde la expropiación de 1938. Los contratos colectivos de trabajo de Pemex incluyen prestaciones que en algunos aspectos superan las del sector privado y que tienen un peso significativo sobre los costos fijos de la empresa. Eso plantea una tensión que cualquier discusión honesta sobre la viabilidad de Pemex tiene que abordar. Los trabajadores de Pemex son personas reales, con familias reales que hicieron su carrera dentro de una empresa que fue durante décadas el empleador más estable y mejor pagado del sector industrial mexicano. Su situación laboral no puede ignorarse en la ecuación, pero tampoco puede pretenderse que los compromisos laborales actuales de Pemex son compatibles indefinidamente con una empresa cuya generación de caja operativa no alcanza para cubrir todos sus compromisos simultáneamente. Deuda financiera, proveedores, operaciones, inversión y pensiones. Esa tensión es uno de los nudos más difíciles de cualquier reforma seria de Pemex. Los gobiernos que intentaron tocarla encontraron una resistencia organizada que tiene capacidad de movilización política real. Los que la dejaron intacta acumularon compromisos que siguieron creciendo. Y el resultado es una empresa cuya estructura de costos refleja décadas de compromisos que fueron creciendo más rápido que su capacidad de generarlos. Hay un número que ilustra bien esa tensión. Pemex tiene uno de los ratios más altos del mundo en términos de empleados por barril de petróleo producido. Eso no significa que sus trabajadores sean ineficientes individualmente. Significa que la estructura organizacional de la empresa acumuló capas de personal administrativo, de supervisión y de servicios internos que en una empresa privada habría externalizado hace décadas. Ese modelo fue posible mientras los ingresos petroleros eran suficientes para cubrirlo todo. Cuando los ingresos cayeron y la deuda subió, el modelo dejó de ser sostenible sin subsidio del Estado. Reformar esa estructura sin destruir las condiciones de vida de más de 140,000 familias es uno de los desafíos más complejos que cualquier gobierno mexicano tendría que enfrentar. Y es uno de los que más se evita nombrar con claridad, precisamente porque las implicaciones políticas son enormes. Hay también una dimensión regional que merece atención. Los estados donde Pemex tiene su mayor presencia operativa, Tabasco, Veracruz, Campeche, Tamaulipas, son estados cuya economía local tiene una dependencia de la actividad petrolera que va mucho más allá de los empleos directos en empresa. Los negocios locales que venden a los trabajadores de Pemex, los hoteles y restaurantes que atienden a contratistas y supervisores, los gobiernos municipales que reciben recursos fiscales vinculados a la actividad petrolera de su territorio. Cuando Pemex se contrae, esas economías locales sienten el efecto con una intensidad que los datos macroeconómicos nacionales tienden a subregistrar. Tabasco, el estado natal de López Obrador, y uno de los estados con mayor concentración de infraestructura petrolera del país, ha vivido en los últimos años una combinación complicada de apoyos gubernamentales, que llegaron por la vía de los programas sociales del gobierno federal, mientras la actividad económica privada relacionada con el petróleo se contraía. Esa combinación puede sostener el consumo básico a corto plazo, pero no reemplaza la dinámica económica que genera un sector productivo activo. Veracruz tiene la refinería de Minatitlán, que opera por debajo de su capacidad, y una serie de instalaciones de Pemex que en sus mejores años generaron una actividad económica multiplicadora en toda la región del Istmo. El deterioro de esa infraestructura y la caída de la actividad se sienten en los comercios locales, en los transportistas, en toda la cadena de servicios que dependía de una economía petrolera activa. Esas realidades regionales son el precio humano concreto de la crisis de Pemex. Un precio que los reportes financieros trimestrales no capturan y que los comunicados oficiales prefieren no mencionar. Y eso va a pasar. La pregunta es si va a pasar de manera ordenada, con una estrategia deliberada que minimice los costos para la empresa y para los mexicanos, o de manera reactiva, bajo la presión de una crisis que se pudo anticipar pero que se eligió no enfrentar a tiempo.
Esa elección se está tomando ahora, en este sexenio, con los datos que están sobre la mesa y que cualquiera que quiera verlos puede ver. Hay una dimensión más de esta historia que hay que mencionar antes de cerrar, porque complica todavía más el cuadro y porque raramente aparecen los análisis que se concentran en los números de corto plazo. México está tomando sus decisiones sobre Pemex en un momento en que la industria petrolera mundial atraviesa una transición energética que no va a revertirse. El ritmo de esa transición es objeto de debate. Hay quienes estiman que la demanda global de petróleo va a alcanzar su pico en esta década y a declinar a partir de ahí. Hay quienes proyectan que el petróleo va a seguir siendo relevante durante décadas, especialmente en economías en desarrollo, pero la dirección general está clara. El mundo se mueve hacia fuentes de energía que no dependen de la extracción de combustibles fósiles, y esa tendencia tiene consecuencias directas para el valor de los activos petroleros y para la rentabilidad de largo plazo de las empresas. Del sector, para una empresa como Pemex, que tiene una deuda enorme, una producción en declive y una capacidad de inversión limitada, ese contexto plantea una pregunta que ningún comunicado oficial de ningún gobierno ha respondido con honestidad. ¿Cuál es el modelo de negocio de Pemex en un mundo que va a demandar progresivamente menos petróleo? Las empresas petroleras internacionales más grandes llevan años respondiendo esa pregunta con distintas estrategias. Algunas están diversificando hacia energías renovables. Algunas apuestan por la eficiencia y la reducción de costos para mantener rentabilidad en un entorno de precios más bajos. Algunas están reduciendo activamente su tamaño y su deuda para llegar a la transición con un balance más manejable. Pemex, en cambio, ha estado absorbida durante años por su propia emergencia financiera de corto plazo. La urgencia de pagar lo que vence este trimestre, de conseguir el financiamiento que se necesita para este año, de sostener la producción a cualquier costo, dejó poco espacio para pensar en la estrategia de largo plazo en un contexto de transición energética global. Esa deuda de pensamiento estratégico es quizás la más costosa de todas. Los 375,000 millones de manobras se pueden contabilizar. Los años de falta de visión de largo plazo son más difíciles de poner en un número, pero sus consecuencias van a ser igual de reales. Un México que llega a esa transición con una empresa petrolera sobreendeudada, con producción en declive y sin una estrategia de reconversión. Tiene un problema que va mucho más allá de las finanzas de Pemex. Tiene un problema de política energética nacional que va a afectar desde el precio de electricidad hasta la capacidad del gobierno de mantener sus compromisos sociales sin depender de ingresos petroleros que van a ir disminuyendo de manera estructural. Eso no es una predicción catastrofista. Es la tendencia que los datos muestran cuando se leen sin el filtro de la conveniencia política. Y es el horizonte contra el que hay que evaluar las decisiones que se están tomando ahora sobre Pemex, aunque ese horizonte no aparezca en ningún discurso oficial. Hay un escenario concreto que varios economistas especializados en finanzas públicas han descrito como el más probable si no hay cambios de fondo en la estrategia sobre Pemex. Ese escenario no implica un colapso súbito, implica un proceso de deterioro gradual que se va acelerando. La producción de crudo sigue cayendo 2 o 3% anual por el agotamiento natural de los campos existentes y la insuficiencia de la inversión en nuevos desarrollos. Cada barril menos que se produce es un barril menos de ingreso. Al mismo tiempo, los vencimientos de deuda que llegan cada año requieren ser refinanciados en un mercado que cobra tasas progresivamente más altas por prestarle a una empresa con ese perfil de riesgo. El diferencial entre lo que Pemex paga de intereses y lo que genera de caja operativa, lo que en finanzas se llama el gap de cobertura, se va ampliando. Para cubrir ese gap, el gobierno tiene básicamente dos opciones. Transfiere más recursos del presupuesto federal, lo que implica recortar en otras áreas, o aumentar el déficit fiscal, o permite que Pemex busque financiamiento adicional en los mercados, lo que a las tasas actuales tiene un costo enorme y que depende de que los mercados sigan dispuestos a prestarle. Ninguna de las dos opciones es buena. La primera tiene un límite político y económico. El presupuesto federal no puede destinarse indefinidamente a sostener a una empresa sin comprometer otras prioridades del Estado. La segunda tiene un límite de mercado. En algún punto, si los indicadores operativos de Pemex siguen deteriorándose, los mercados van a dejar de refinanciar la deuda en términos que sean manejables. Lo que los modelos de proyección financiera, que han publicado centros de análisis como el IMCO o el CIDE, sugieren con distintos supuestos, es que ese punto de presión máxima se acerca en los próximos 5 a 7 años, si la tendencia actual se mantiene sin correcciones sustanciales. Eso no significa que para ese momento haya un colapso. Significa que la ventana para tomar decisiones de fondo se va cerrando con cada año que pasa sin que se tomen. Y hay algo más que complica ese horizonte. La reforma judicial que modificó la manera de elegir a los jueces en México generó incertidumbre entre inversores internacionales sobre la seguridad jurídica del país. Esa incertidumbre afecta a Pemex de manera indirecta pero real, porque encarece el costo del financiamiento para todo el sistema mexicano y porque reduce el apetito de potenciales inversores en proyectos que requieren garantías jurídicas de largo plazo para ser viables. La situación de Pemex, vista en toda su complejidad, es la historia de un país que tomó decisiones durante décadas que siempre parecieron razonables en el corto plazo y que fueron acumulando un problema de fondo
que ahora es tan grande que las soluciones a corto plazo ya no alcanzan. El rescate de Banobras fue la última solución de ese tipo, y ya se acabó. Lo que viene ahora tiene que ser diferente. Tiene que partir de un diagnóstico honesto sobre por qué la empresa está donde está. Tiene que incluir decisiones que van a costar políticamente. Y tiene que tener suficiente consistencia en el tiempo como para que los mercados, los proveedores y los trabajadores puedan planear en función de una dirección clara. México lo hizo con otras instituciones en el pasado. El rescate bancario de los años 90, por traumático y costoso que fue, derivó en un sistema bancario más sólido. La reforma fiscal de los años 2000 tuvo sus propias contradicciones, pero generó una base de recaudación más amplia que redujo la dependencia del presupuesto respecto al petróleo. Los cambios institucionales difíciles son posibles en México cuando existe la voluntad política y la claridad de diagnóstico. Para hacerlos, Pemex los necesita ahora. Y la señal de que el rescate de Banobras se agotó mientras la deuda con proveedores sigue siendo la más alta en 16 años, debería ser suficientemente clara para que nadie en el gobierno pueda seguir argumentando que el problema todavía tiene tiempo. Si esta historia te parece importante, si crees que los 375,000 millones de pesos merecen más atención de la que recibieron en los medios masivos y que la situación de Pemex es una de las variables más determinantes del futuro económico de México, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el gobierno de Sheinbaum va a tomar las decisiones difíciles que la empresa necesita? ¿O crees que va a seguir administrando el problema sin resolverlo? El debate en este canal siempre vale la pena. Comparte este video con alguien que necesite entender por qué lo que le pase a Pemex le va a afectar directamente. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque los próximos capítulos de esta historia van a ser determinantes y aquí van a estar con el nivel de análisis que merecen.